Hasta 3.410 millones de dólares sería la tasación que hace la consultora Econsult de los activos que aportaría Endesa al aumento de capital de Enersys, que produjo polémica cuando fue anunciado y un total rechazo de las AFP. Para saber qué hay detrás de estos cálculos, qué tan comparable es con los cálculos iniciales de la compañía y con los que ahora ha encargado, estamos con José Ramón Valente de Econsult, a cargo además de este estudio, entiendo. El equipo de Gonzalo Sangüesa, dentro de Econsult, es el que estuvo a cargo de realizar los números y eso. José Ramón, ¿qué hay detrás de estos hasta 3.410 millones y por qué tenemos una diferencia de entre 400 y 500 millones de dólares en el tope con el informe que hace IM Trust y Claro y Asociados, que fue encargado por la empresa, por Endesa? Sí. Bueno, inicialmente aquí lo que Endesa propuso fue hacer un aumento de capital en Enersys de alrededor de 8.000 millones de dólares. Claro. Y la novedad realmente de ese aumento de capital, la verdad se puede cifrar en dos planos. Uno, que es un aumento de capital gigantesco para el mercado de capitales chileno y para el tamaño de la compañía. En el minuto que lo propuso Endesa, la compañía tenía una capitalización de mercado de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Entonces tú tienes una compañía que vale 12.000 y que le propones aumentar 8.000 más. Entonces claro, es obviamente un aumento muy sustantivo. Pero además tuvo un componente que era bastante inédito en el mercado chileno, que era decir, mire, yo le propongo hacer este aumento de capital, pero yo que soy el controlador no voy a pagar con plata, no voy a pagar sino que voy a pagar con algunas participaciones que tengo en otras compañías que son interesantes porque también Enersys tiene de esas compañías y por lo tanto se puede hacer a lo mejor estratégicamente puede tener mucho sentido. Pero ustedes que son el resto de los inversionistas, recordémonos que Endesa España en Enersys tiene aproximadamente un 60% de participación, sí tenían que pagar en plata, en efectivo, constante y sonante. Entonces, obviamente, cuando unos pagan en plata y los otros pagan en especies, el valor de esas especies que se está aportando es súper relevante. Y es lo que se pone en cuestionamiento. Inicialmente, ese valor tuvo cifrado en 4.800 millones de dólares, con una tasación que hizo un perito encargado por, entiendo que fue Enersys, y ese perito, ¿no es cierto?, dio ese valor que fue Eduardo Walker de 4.800 millones. Hoy día lo que hemos sabido durante esta semana es que otras 3 instituciones a las cuales se les encargó que hicieran la valorización de estas especies que iban a ser aportadas, dieron valores sustancialmente más bajos que el valor inicial que había, al cual, ¿no es cierto?, se pretendía hacer este aumento de capital. Y esos valores están en el rango, las 3 instituciones que son Econsult, la que yo dirijo, claro, IM Trust y Claro y Asociados. Entendemos que fueron contratadas, digamos, Claro y Asociados por el comité de directores de Enersys, IM Trust por Enersys mismo, por el directorio, y nosotros en Econsult fuimos contratados por un grupo de inversionistas minoritarios liderado por las AFP. ¿Y los fondos de inversión también? Hubo AFP y algunos otros inversionistas minoritarios. Entonces, lo que se nos encarga es decir, mire, en el contexto de esta transacción, díganos cuánto sería el equivalente de estos activos que se están aportando para compararlos con aquellos que están poniendo plata arriba de la mesa, digamos, y que están haciendo su aumento de capital directamente. Y obviamente llama mucho la atención esta diferencia de 4.800 millones con este rango de valorizaciones que hicimos las otras 3 instituciones. En el caso nuestro, nosotros dimos un rango de valorizaciones para esos activos que va de 2.800 millones aproximadamente hasta 3.450 millones. ¿Dependiendo de qué? ¿Es oscilación? Al tiro te voy a explicar ese tema. Y los IM Trust, por ejemplo, dio un rango que toca el nuestro. Y que eso es súper interesante. Contratado por la empresa, pero el rango de IM Trust parte en los mismos 3.400 que nosotros es el techo nuestro. Y va hasta los 3.600 aproximadamente. Y claro, está un poco más arriba de eso. Pero claramente en los 3 casos muy por debajo del valor inicial. Ahora, varias preguntas surgen de esto. Una de ellas dice, ¿por qué rangos? Claro. ¿Y por qué todavía persisten diferencias entre las valorizaciones que hace uno u otro? Bueno, en el caso nuestro nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Dijimos, si este fuese un aumento de capital normal, corriente, como típicamente se hace, todos aportarían plata. Y si además hubiese un negocio que hacer
que fuese comprar estas participaciones al controlador, que es Endesa España, uno puede pensar en esta operación como, mire, aportemos primero todos plata y después salgamos a comprar estas participaciones. Claro. Y en ese escenario, ¿en cuánto compraríamos esas participaciones? Y claramente estas, como son participaciones, algunas minoritarias, otras, ¿no es cierto?, en compañías cerradas, tienen rangos de valor que no necesariamente uno puede encontrar en el mercado. Por ejemplo, una acción muy líquida, Apple, que se transa mucho, que uno puede confiar bastante en el precio de esa transacción en el mercado porque hay cientos de personas transando y a lo mejor el precio de mercado en esas transacciones que uno ve en la bolsa puede ser utilizado como referencia de valor. Claro. En este caso era más complejo, hubo que utilizar muchos métodos distintos para llegar, digamos, a un valor consistente. Porque y muchas, tienen que valorizar valorizar activos en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, es decir... Y no necesariamente esos activos se transan en bolsa, es difícil asignarle un valor de mercado. Sí. Y en ese específico, una pregunta que cae de cajón, por ejemplo, son las operaciones en Argentina. Ustedes le asignan un valor de menos 87 millones de dólares. La empresa misma, en algún momento, la cifra en cero, IM Trust en cero, Claro y Asociado en menos 12, pero Eduardo Walker en algún momento en 3 millones de dólares, y en el caso de Edesur, que ha sido uno de los más polémicos, 16 millones de dólares contra menos 17 millones de dólares ustedes. O sea, ¿cómo se explican? Eso te da cuenta justamente, ¿no es cierto?, de la dificultad que tiene esto, y la gente que no está tan cerca de los procesos de valorización o de activos, se pregunta cómo algo puede tener valores tan disímiles, o cómo algo puede valer para una persona distinto de lo que vale para otra. Y a pesar de que parece extraño, la verdad que eso es lo más común del mundo. Yo lo explicaba el otro día, decía, mire, si tú me dices, hazme cuál es la valorización de un vaso de agua, y si yo no te pongo en contexto, o si tú no me pones en contexto a mí respecto de ese vaso de agua, yo te puedo dar valores muy diferentes. Si yo te puedo decir, ese vaso de agua, ¿dónde? Ahora, aquí, donde a lo mejor tienes una llave que puedes abrir, ¿no es cierto?, y corre el agua gratuitamente para efectos tuyos, y por lo tanto el vaso de agua vale muy poco. Pero ¿cuánto vale ese vaso de agua en otro contexto? En el contexto de la mitad del desierto, que llevas 3 días sediento, eso obviamente tiene un valor diferente. Cada vez en realidad que uno está comprando algo, uno está teniendo una valorización para ese algo que compra que es distinta del precio que está obteniendo. Y eso ocurre con estas participaciones. Hay, ¿no es cierto?, efectivamente un valor que puede ser distinto para distintos casos y para distintas circunstancias. La circunstancia específica en la cual, ¿no es cierto?, nosotros lo estamos analizando es lo que nos lleva a ese rango de valor a nosotros. Entonces, no es que esto se valore así como en el aire, como diciendo, mire, dígame cuánto vale. No, dígame cuánto vale en este contexto. Y el contexto, por ejemplo, para darte un ejemplo, es muy relevante. Tú dices, a ver, si tú me preguntas, ¿no es cierto?, a mí, o le preguntaras muchos accionistas, dicen, mire, la verdad que yo no quiero aumentar mi exposición en Argentina. Argentina, por ejemplo, porque no encuentro que está complicado, que ya tengo una exposición, no me gustaría aumentar la exposición. Pero el quien te está vendiendo te dice, sí, pero es que esa no es una opción, porque lo que yo le estoy vendiendo es un paquete que incluye Argentina y otras cosas. Entonces usted evalúe esto en su conjunto. Entonces tú ya tienes una preferencia por no ir a Argentina, que lo encuentras complicado, que sabes que salirse de los países es difícil. Obviamente, probablemente tú vas a decir, bueno, ok, yo voy a cobrar por lo que tú me estás pidiendo que haga. Es decir, lo valorizo negativo y súplenme el resto en plata, o me hago cargo de este problema que tú me estás diciendo. Tienes que tomarlo como parte del paquete, pero me hago cargo de este problema diciendo, bueno, yo estoy dispuesto a hacerme cargo de este problema, pero págame por hacerme cargo de este problema. Eso es lo que tiene, porque la gente dice, ¿cómo puede valer algo negativo? Bueno, efectivamente las cosas pueden valer negativo. Cuando te encargan algo que no te gusta, te tienes que hacer cargo de eso, alguien te tiene que pagar por hacerte cargo del problema, digamos. Y eso es lo que reflejan en particular esas valorizaciones negativas en la gente. ¿Qué pasa ahora con la compañía? Porque más allá de estas valorizaciones y más allá de que este aumento de capital se haya propuesto en especies, que como decía usted es inédito, ¿qué va a pasar ahora? Se supone que con estos 3 informes, más el cuarto de Eduardo Walker, debieran empezar una ronda de negociaciones. ¿Cuál es la expectativa? ¿Se hace o no se hace el aumento de capital? ¿Cómo lo ven? Bueno, eso depende obviamente en particular del controlador de Enersis, que es Endesa España. Nosotros, como parte, que fue algo bien interesante de estos estudios, nosotros dimos una opinión positiva respecto de si esto estratégicamente era valioso para Enersis. Nosotros creemos que al precio correcto es valioso. ¿Por qué? Tú dices, mira, y es valioso porque tú dices, si yo puedo comprar estas participaciones al precio correcto, y Enersis, o Endesa España más bien, cumple la promesa que ha hecho públicamente en estos meses de que Enersis sería el único vehículo de inversión para Latinoamérica, parece interesante tener en Chile
un holding de empresas eléctricas que sería el único vehículo de inversión en el resto de Latinoamérica y aprovechando oportunidades de inversión en Latinoamérica. Es estratégico. Eso es estratégico. Y dos, hay participaciones que se están vendiendo o aportando, se estarían aportando acá, que en conjunto con las que ya tiene Enersys logran participaciones mayoritarias o controladoras en otras compañías, y en ese sentido también es atractivo. Es estratégico también. Es importante que nosotros aquí, cuando se planteó este aumento de capital, hubo mucha gente que dijo, no, esto es una barbaridad, aquí nos están tratando de robar, y eso. Nosotros siempre fuimos cautos respecto de eso y decimos, mire, aquí lo que se está planteando es un negocio, analicemos como un negocio, creemos que estratégicamente es atractivo, creemos que hay valor al precio correcto. No nos pareció que ese precio, después de haber hecho la valoración, el precio que se estaba planteando era correcto. Era muy alto. A estos precios que se están manejando hoy día, yo creo que hay espacio. Si efectivamente hay el interés, ¿no es cierto?, de Endesa España de seguir adelante con esto, como va a sentarse a negociar y decir, mire, dadas las valorizaciones, vamos al aumento de capital en el rango de precios más o menos, ¿no es cierto?, de estas valorizaciones. Y en ese sentido, el hecho que la valorización de Consult haya tocado en algún punto a la valorización de IM Trust es un buen pie para empezar a negociar. Es un buen pie para empezar a negociar, exacto. Para cerrar y brevemente, ¿qué viene ahora para Consult? Y se lo pregunto por lo siguiente: Eduardo Walker entrega este informe y deja este informe, es decir, lo entrega y la empresa lo vende como, este es el informe que me hizo el perito. ¿Qué van a hacer ustedes en ese caso? ¿Se van a sentar al lado de las AFP y las van a seguir asesorando en la negociación? Las AFP son dueñas del informe y digamos nuestros mandantes, las AFP y los otros que nos contrataron, y son ellos en el fondo lo que tienen que ahora decir si ellos pueden tomarlo o no tomarlo. Es simplemente una opinión de un tercero que se entrega a estos accionistas minoritarios. Varias de las AFP han salido a respaldar el informe nuestro, y diría casi todas, diciendo, mira, a nosotros nos parece bien hecho, nos parece una buena opinión y vamos a negociar dentro del rango que estableció Consult. Y si la AFP requerían que nosotros expliquemos el por qué llegamos a eso y la forma en que llegamos, obviamente estamos disponibles para eso, pero la verdad que hoy día lo que queda, ¿no es cierto?, es más que nada que los accionistas de Enersys decidan, y el directorio de Enersys decida si quiere seguir adelante esta operación y en qué condiciones sigue adelante esta operación. Los que participamos haciendo los estudios, lo que tenemos que hacer es simplemente estar a disposición de nuestros clientes para explicar lo que hemos hecho. Excelente. Muchas gracias por este análisis, por esta explicación y por esta entrevista en DF TV. Gracias a ti por invitarme, Francisca. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.